Cantante, músico, actor, humorista. Una figura protagónica, estelar. Tengo el 30% del éxito que él tuvo. Yo me conformo, yo estoy seguro que llego lejísimo. Y hacían radio por la tarde y ese programa era todo el mundo lo oía. Nosotros teníamos mucha precariedad. Comíamos de una cantina. Leonel Almonte se le acerca, que tenía Rentel, y le dice, vamos a subir este canal, vamos a conseguir talentos. Lo que menos se imaginaba la gente era que la figura central sería mí. Nosotros vivimos de esto. Fueron 11 millones de pesos que perdió. Una pérdida sensible para la televisión dominicana y para el mundo del entretenimiento también. El artista más completo de la República Dominicana. Mírame a los ojos, mírame. Mi papá nació en Barahona, el 18 de abril de 1945. Papi tenía 4 hermanos, eran 5 en total, 5 varones. Todos varones, porque la hembrita se murió cuando era pequeña. Vivíamos en el batey que daba a metros de la playa. Entonces el sol era muy intenso como en el sur. Y bien, estábamos todos bien quemaditos. Mi tonación muy claro, era muy trigueño, bastante claro. Y tenía unos mechones, cabello castaño. Cuando llega una comisión de esposas de funcionarios americanos del ingenio, entre ellas la esposa de Mr. Kirbon, que era el jefe máximo de los ingenios de Puerto Rico Sugar Company, San Pedro de Macorís, los 4, 5 y Barahona, él tenía un aeropuerto en cada ingenio. El único persona que tenía aquí derecho a andar un avión por los aires, porque Trujillo se lo permitía, era un coronel retirado de la aviación americana de la Primera Guerra Mundial. Entonces la esposa y las esposas de esos funcionarios grandes fueron, como es una visita de cortesía, haciendo vida social con las empleadas, y le llevaron un regalito, un cariñito a las personas. Cuando ven este caso, les chocó esta diferencia de colores de mamá y el muchacho. Pues cogieron al muchacho, lo cargaron, la esposa de Mr. Kirbon, que era una jefe sota, se lo llevaron y lo montaron en el avión de Mr. Kirbon y le dieron un paseo por el batey. Dice Moncho Báez, Rebeca, ese muchacho va a ser grande. Pero cuando era muy joven, siendo un niñito, vino para acá, vinieron mi abuela y mi abuelo y todos sus hijos vinieron aquí a la capital. Y se crió prácticamente todo el tiempo en el área de San Carlos. Mi papá siempre fue muy encariñado con sus padres y él siempre tuvo muy buena imagen. ¿Y cómo aprende Milton a leer? Mi abuelo, él decía que papi era un muchachito, un niño brillante. Le dice a mamá, ¿cómo que se lee? Con 4 años y medio, ahí en San Carlos. Mamá cocinando y él ahí le dice, ¿cómo que se lee? Mamá, muy fácil. A, E, I, O, U, esos son vocales. Y estas tenía una memoria de un elefante. Y estas son las consonantes. Papá le daba en ese entonces 10 centavos. Era una cosa de otro mundo. 10 centavos. Y cuando ya le venía con una página nueva, se la aprendía de memoria. Primero comenzó así, que mamá le leía los muñequitos del Caribe, Patodón y cosas. El diálogo se lo aprendía, mamá se lo leía, eso lo aprendía. Le dio una memoria increíble. De chiquitico fue así. Aprendió a hablar latín a los 5 años también y ya era monaguillo. Y mi abuelo entendía que como él era tan inteligente, pues ponerle un instrumento en las manos, que para él el instrumento ideal era el violín, era lo más adecuado. O sea, mi papá quería la guitarra, pero no, mi abuelo le dio un violín. Y lo hicieron coger clases de violín prácticamente obligado. Y mi papá se dio tremendo músico. Que yo estudié música, yo estudié violín, hice 3 años de violín y Milton, por mí comenzó con el instrumento que me prestaron a mí en Bellas Artes, comenzó él a hacer pizzicato, porque tenía facilidad y mucha. Y se entusiasmó y se fue a la escuela de música, que era la directora Elina Mena, la profesora Elina Mena. Entonces, él se va adelante porque, por supuesto, en 6 meses ya Milton se había hecho el primer año, en 6 meses lo hizo. O sea, mi papá agarraba un violín, como que agarraba un piano, como que agarraba una guitarra, un charango, un cuatro,
un ukelele. Yo le traje un ukelele una vez de regalo y lo sabía afinar y lo sabía tocar, era impresionante. Pero siempre tuvo un oído musical genial. Los instrumentos los aprendía por oído y él entendía los acordes, como una inteligencia musical increíble. Con el pizzicato se puso a estudiar música y se fue a buscar un tal Matarrán, que era un profesor de música muy bueno que había por la Salcedo de San Carlos, por ahí. No sé cómo lo consiguió. Y a los pocos meses ya dice Matarrán, yo no tengo nada que enseñarte a ti. Dice Matarrán, vete donde fulano está, lo mandó donde otro que vivía por el parque Riquillo. Otro guitarrista muy bueno, yo no me acuerdo el nombre. Yo sé que me contó eso. Me llamé, Matarrán me despachó, que me fueran de fulano, porque ya yo me aprendí todo eso. Ese tipo de infancia tuvo él, o sea, mi abuelo aprovechaba las aptitudes que él tenía y lo empujaba. Hacíamos dúo, papá nos daba muchas letras de los Matamoros y hacíamos Mariposita de Primavera, papá lloraba, nosotros hacíamos ese dúo, Mariposita de Primavera, y papá lo tocaba. Ya cuando es adolescente, que empieza y forma junto con tío Jorge, Taveras, el grupo de Happy Boys, pues entonces las cosas empiezan a tomar otro matiz. Mi abuelo entendía que él, a los 15 años, él se graduó del colegio. Mi abuelo entendía que lo que tenía que estudiar era medicina. Y fue su pasión durante toda la vida, a pesar de que la dejó ya haciendo la pasantía en el Morgan durante la Guerra Civil del 65. Yo creo que Milton comenzó a estudiar medicina por él, para buscarse remedio él mismo, porque era un hipocondríaco terminal. Tú le decías que te sentía algo y él ya hacía así, ¿y a dónde que te duele? Y ya él comenzaba a sentirse los dolores así. Él entró con 15 años al primer de medicina, le hicieron una dispensa. Pero él lo que le gustaba era la música. Él hacía muchas anécdotas, decía que a los enfermos, como no tenían material para poderle poner suero ni nada, porque los americanos lo tenían, ellos agarraron el coco y le ponían suero con coco. Le faltaba muy poco para terminar la carrera. Milton viene siendo ya artista cuando él dejó la medicina por una materia. Se alejó de la medicina porque la disección en los cadáveres él no le daba. Dejó la carrera para hacer dinero haciendo música con Rafael Solano. Según él dijo, Rafael Solano, vamos a hacer esto y esto. Fue un éxito, le comenzó a ir bien y dejó la carrera. La adolescencia fue donde más o menos realmente se despertaron todas, todo el potencial que él tenía dentro del ambiente de la música, y obviamente después de que él empieza a hacer fama con los Happy Boys y después saca Músico, Poeta y Loco, que se pega a Carmencita, se pega Todo lo que tengo se lo debo al Señor, todo eso. Pues entonces ya mi abuelo ya no puede controlarlo mucho. Ella quiere otro teenager que es más feo que yo, más feo que yo, más feo que yo, ese es más feo que yo. Él con 15 años formó un conjunto de música, de música americana. ¿Usted sabía eso? Él tenía música americana. Comenzó con la guitarra, pero se desesperó porque él siempre gustaba esta casa, cogió la batería. Porque tenía para la percusión, cogió un bongo y lo tocaba mejor que cualquiera. Hubo una época que fue la época de la llamada Nueva Ola, que fue muchas de las canciones en inglés se pasaron al español y fue un movimiento que se llamó así en México, Puerto Rico y aquí. Pero cuando se habla de una figura protagónica, estelar, que sonó aquí y fuera de aquí, hay que hablar necesariamente del más trascendente del movimiento, que fue Milton Peláez. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaba Manén Méndez, ahí estaba Pericles Mejía, Jorge Taveras. Tocaba guitarra, bien. O sea, no era un guitarrista pobre, de muchos acordes bonitos. Tomó clase, parece que con un guitarrista famoso que había aquí que se llamó Miguelito Méndez. Tocaba bien. ¿Qué hacía Milton? Con 15 años y 16, él se arrendaba, alquilaba el Teatro Olimpia, el Teatro Rialto,
que está en la Duarte, o el Teatro de Independencia, donde está en Telemicro ahora, él lo alquilaba, el matiné. Pero a mí, digo, yo voy para allá. En realidad, él no tenía tanto como decir Nini Cáfaro, Fernando Casado, José Lacayo, o sea, no era un cantante de esa categoría. Él siempre dijo que él fue un mal cantante, que no era un gran cantante. Yo estoy de acuerdo. Y él, sabiendo cuáles eran sus limitaciones, fíjate que se fue por el área de Carmencita, Yo si te quiero, o Todo lo que tengo se lo doy al Señor. O sea, canciones que no necesitaban de muchos recursos de cantante. También era un cronista un cronista social, porque Carmencita, toda la música que él hacía era de muchas vivencias. Y hacían unos shows. Mucha cultura y le gustaba el humor. En un momento de su vida, yo era muy chiquita, él dejó de ser un gran artista de la nueva ola, que no tan solo aquí, o sea, a nosotros nos llegaban cheques de Venezuela, de copyright, de derechos de autor, de cosas que él había grabado hace años. Y él lo dejó para meterse en televisión. No te puedo decir exactamente cuáles fueron las circunstancias, pero comenzó a escribir humor. Y modestia aparte, era fuera de serie. Yo pollo me da una manera contenta por la parte del... Cuando fue el estudio de grabación, Alfredo y yo, pollo me da una manera contenta por la parte del... Cuando fue el estudio de grabación, Alfredo y yo, ellos se conocieron chiquitos. Mi papá era amigo de un primo de mi mamá. Mi mamá era una bicha. Él subió a casa y yo estaba haciendo un arbolito de Navidad. Yo tenía el pelo muy largo y él llegó y me lo agarró por la punta. Yo no me di cuenta de tan largo que lo tenía. Y cuando yo hago así, siento que me alan el pelo, y entonces miro hacia atrás y era Milton. Entonces yo le dije, ¿quién eres tú? Me dice, yo soy como un hermano de Huáscar. Mi abuela entraba a ese momento y llega y le dice a Huáscar, mira Huáscar, hazme el favor, llévate a ese muchacho que me está echando maíz a la niña. Yo tenía 12 años. Y parece que le gusta. Y él tiene los ojos muy bonitos. Ellos duraron de novios como 4 años. Yo vivía en los Estados Unidos. Entonces, teníamos unos amoritos por teléfono. Yo vivía en un internado. O sea que era cuando yo iba a Nueva York, que nos llamábamos. Era un noviazgo como antes, un noviazgo bonito, de cartas, llamadas, vino la guerra. Llega la revolución, estamos en San Carlos, y yo vivía ahí en el 16 de agosto, y él me visitaba. Ahí vivía con mamá en la José Reyes, entre Conde y Noel. Pero siempre iba a mi casa, como te digo, hacíamos cositas. Estábamos en la revolución, no había nada que hacer. Pero que para allá tocaba guitarra. Y se fue a los brasileños que estaban en el palacio. Hizo una amistad con los brasileños, con la guitarra. Y al ratico estaba hablando portugués y tocando bossa nova. Pero mira, al chorro, y ya lo llamaban a mi casa. ¡Ring! El señor Peláez, que venga, que estamos aquí los muchachos. Los guardias brasileños llamándolo. Y él tocando bossa nova. Y hablando portugués. Y cantando canciones en portugués. Él tuvo que irse para Moca porque él era practicante de medicina, y entonces tuvieron casi al matarlo. Los americanos habían ocupado su casa y por eso se tuvieron que ir fuera. Cuando él regresa, ya se ha terminado la guerra, ya yo vengo con 16 años, una muchachita, ya con un poquito más de forma. Entonces,
él me está esperando porque él y Aníbal de Peña, que es mi primo hermano, tenían una relación de artista junto a Rafael Solano, que cuando eso él tenía a Carmencita, y que la hicieron entre Rafael y Milton. Y entonces él va donde Aníbal, que él sabe que yo voy a llegar, va donde Aníbal y le dice, ven para que me cheque esta canción que voy a hacer y la voy a grabar, a ver qué te opinas. Pero parece como, según me dice Aníbal, que era como dando tiempo que yo llegara. Y se casaron cuando mi mamá tenía como 18 años, 19 años, en Nueva York. Él habla con mi mamá, yo no lo sabía, y le dice a mi mamá que prepare todo, que él se va a casar. Cuando nosotros nos casamos, Milton picoteaba. Milton cantaba en Santiago, hacía picoteo. Era un muchacho que estaba comenzando, que gustaba, pero él lo que hacía era negocito, compraba carritos. En aquel tiempo eran carritos de uso y lo vendía, y así por el estilo. Entonces, por ejemplo, había un picoteo en Santiago, y en ese tiempo, cuando te pagaban 50 pesos, era bueno, tú ves. O sea, él no era el gran artista cuando nosotros nos casamos. Milton tenía apenas 22 años. Él, junto con Cuquín, creo que Freddy y compañía, bueno, tenían un team ahí y hacían radio por la tarde, y ese programa era todo el mundo lo oía. Te invitan a meditar en el mediodía con nuestra sagrada letanía. Hoy elevo mi lamento colmado de indignación y llego a perder la calma cada vez que a alguien le arman la desconsideración. La desconsideración, que es costumbre ya muy vieja, debería de ser prohibida porque a cualquiera compleja. Busca a su compadre Freddy y los dos comienzan el programa. De ahí Milton también a la Cuquín y le hace personaje, Chochueca, y así por el estilo. Comencé con él y con Freddy en el programa El Show de Noticias, que era el programa de radio que había en Radio Cristal todas las tardes, a las 5 de la tarde. Primer trabajo en la televisión, yo era chiquitica, y fue papi que me dijo, tú eres Blancanieves, y tú tienes que decir, no señor, que son 7 nada más. A Homero León Díaz que se salga de la fila. Entonces yo era Blancanieves, Homero León Díaz era un político, y me imagino que era un enanito, o era corto de estatura, y lo estaban relajando. Yo entré de la mano de Milton a este asunto del trabajo del espectáculo. Inclusive las primeras cosas que yo hice me las escribió Milton. Después que pasa a televisión, que el show de noticias surge y se pone grande, entonces es donde él viene a seguir negociando y haciendo show. Está que él tenía con René del Risco también, entrar a trabajar a Reto. Reto fue una publicitaria, y él entraba y participaba como creativo, no tan solo en Reto, sino que también lo hizo con la publicitaria Vergés Peña. Y también, pues ya de Reto, Reto era René y Tomén, pasar con Tomén a trabajar en el programa del Show del Mediodía, hacer también la radio. Milton Peláez se le considera el mejor creativo, tanto en el área publicitaria como en el área del humor. Realmente él estaba ya en ese mundo, porque cada vez que hacía un programa de televisión, en Radio Televisión Dominicana y todo eso, tenía contacto con todos los talentos nuevos, Freddy Veragoico, o sea, realmente todos sus amigos que terminaron siendo sus compañeros del arte. Y hacer la transición, pues tuvo que ver mucho con el contacto que él tenía ya como siendo músico, como siendo cantante. En ese momento, en el Show del Mediodía, sí, había mucha gente que eran fuertes. Sin embargo, había mucho respeto. Era un grupo que se manejaba con mucha armonía y con mucho respeto.
deslindando cada quien su personalidad, su cosa, su zona, su área. Pero tú un tercer piso, vecino. Pero se voló de allá. Pero era Superman el pollo ese para llegar que pues usted qué. ¿Qué? No, yo no estoy diciendo que ese sea mi pollo, pero déjeme verlo siquiera, ¿verdad? Pero eso es lo mismo que decirlo. Porque si usted dice que este pollo es suyo, usted y yo vamos a romper con padrastro. Vecino, yo no estoy diciendo que ese pollo es el mío, pero el mío se me fue de allá. Te digo que está zarado el maldito pollo. Déjeme ver. Parte del staff de cómicos, de comediantes, junto con Freddy Veragoy, con Cuquín, María Cristina Camilo, Monina Solá, bueno, todos los comediantes, Pololo, todos los comediantes de esa época. Nosotros teníamos mucha precariedad. Comíamos de una cantina. Por andar detrás de Jorge Tavera, después de un choconini, Jorge Tavera me dejó esta paletera. Y su esposa Luis de ahora anda detrás de mí. Luis de la Cibaeña, mujer mala esa, pecha y me bofe pa' afuera con tremenda. ¿Qué culpa tengo yo si Jorge Tavera fue que hizo su paletera? Ya que la paletera que me está pesando a mí, háblele. Sí, él no me conoce ahora. Milton estaba trabajando en el show del mediodía. Él me dijo, Adolfina, mira, las cosas se están arreglando. Tú verás que la cosa, y yo le decía, no, pero el problema no es que las cosas se arreglen, ni es que no es mi forma de vivir. Entonces, Leonel Almonte, mi papá hacía todos los libretos de humor y producía una buena parte del show. Y en el show no ganaban mucho dinero, ni él ni los artistas que trabajaban en el show. Entonces, Leonel Almonte se le acerca, que tenía Reintel, y le dice, ven a producir un programa al mediodía y vamos a subir a este canal, vamos a conseguir talentos. Cuando comenzaron los rumores de que el Reintel tendría un programa meridiano que venía a competir en ese momento con el show de mediodía y con Fiesta de Teleantillas, lo que menos se imaginaba la gente era que la figura central sería Milton Peláez. Este pollo me da una manera contenta por la parte del... Cuando fue el estudio de grabación, Alfredo George. Este pollo me da una manera contenta por la parte del... Cuando fue el estudio de grabación, Alfredo George. Fue en el año 1984 posiblemente, cuando por el resultado de la guerra de las papeletas, mucha gente del show del mediodía se pasó a Reintel. Todo surge por la adquisición de Reintel por Leonel Almonte y el equipo, o sea, su banco, básicamente, el Banco Universal, o sea, y tener ese grupo. Pues una vez esto se da, Leonel hace contacto con mi papá. De hecho, él era uno de los fans grandes de papi de los shows de mi papá. O sea, él iba a ver los shows de papi. Y se va a Reintel y forma lo que por mucho tiempo duró, que fue el Sabro Show, que estaban también los comediantes que estaban en su programa. Estaba Margarita Gómez, estaba mi compadre Boruga, estaba yo, Boquita, Miguel Guante, o sea, estábamos, y estaba también Cuquín. ¿Por qué fue Milton Peláez? En ese sentido, Leonel Almonte fue inteligente. Milton Peláez para mí es el artista más completo de la República Dominicana. Si no es el que más, podría ser el segundo. ¿Por qué te lo digo? Cantante, músico, actor, humorista, productor uno de los primeros productores de shows humorísticos
fuera de la televisión en los grandes escenarios. Productor de televisión, guionista de los buenos. Y entonces Milton, cuando se da la noticia de que es él, mucha gente tembló en Colorvisión porque sabían la capacidad de trabajo de Milton Peláez. Y él, de la parte artística de Reintel, era el jefe. Y por tanto, no tenía que consensuar con nadie, no tenía que consultar con el jefe del banco para eso, porque la parte artística la manejaba él. Y si él decía, mira, ahí está Cheo en el show del mediodía, pero sí, déjame ver. O decir, no me interesa fulanito. Incluso, aunque se lo mandara el jefe, podría decir, no, fulanito no me interesa, porque él era el jefe de esa parte y se hacía respetar en ese sentido. Entonces, él tenía el dinero para hacer una inversión, una revolución en la televisión. Y ese dinero lo empleó para pagar sueldos que nunca se habían pagado en la televisión. Y eso fue lo que se llamó la guerra de las papeletas. Papi se le ocurrió, se le prendió el bombillito en la cabeza, o sea, realmente en ese momento los artistas estaban ganando muy bajo sueldo. Y él decía, a los artistas, o sea, es un tiempo que tú tienes de fama, deben pagarle bien. No es posible que se le estén pagando 200 pesos o que se le estén pagando 100 pesos por una actuación en televisión a un presentador o a una orquesta que vaya, que esté súper pegada, ¿cómo es posible? Y eso desató la famosa guerra de la papeleta porque Leonel Almonte y él no escatimaron recursos para llevarse los talentos que se llevaron, tanto como conductores, humoristas, pero también el fuerte que tenía el show de mediodía en ese momento, que era la música. Líderes como Aramis Camilo, Alex Bueno, Bonnie Cepeda, se lo llevó para ese programa el Sabro Show. Se lleva a Cheo Zorrilla y después de ahí empieza a formar lo que es el elenco del Sabro Show. Se empiezan a llevar todas las orquestas. Empiezan por Aníbal Bravo. Ya tú sabes que nosotros el relajo más grande que había era que los viernes se develaba una sábana negra que le poníamos encima a los artistas que ya habían firmado contratos con Reintel. Me fui a tener una participación de una vez por semana en el show del mediodía, aunque en el Sabro Show, aunque después Milton me dijo, yo quiero que tú también participes en la presentación de artistas. Yo llegué a presentar a Joan Manuel Serrat, a Alberto Cortés, Paloma San Basilio, los artistas que venían aquí. Y después, por algo muy circunstancial, me dijo, yo quiero que tú te encargues también de la dirección de la orquesta. Milton fue el que le asesoró a Leonel Almonte de qué era lo que tenía que hacer. A mí me parece que cuando Milton estaba haciendo los programas que él estaba haciendo para Reintel, lo importante para él eran los programas. El show del mediodía es una tradición, pero bueno, pudieron convivir los dos. Entonces habló con Matías y con Roberto, que tenían el calientísimo del 9, y ellos le dijeron que sí, porque es que la diferencia de lo que pagaban era enorme. Y ambos estaban destripándose, el show del mediodía gastando lo que no tenía que gastar y el Sabro Show gastando también. Y entonces ellos fueron los primeros que se fueron, que me acuerdo yo, la rabieta de Tomén, que cómo le iban a hacer eso, y yo, ¿qué? Bueno, pero es que nosotros vivimos de esto. Y en ese plano ambos estaban gastando tanto dinero en tratar de ocupar la primacía en un horario que hasta ese momento era el horario principal de la televisión dominicana, que era del mediodía. Yo me quedé porque, qué sé yo, por mantener la fidelidad y una serie de cosas que finalmente no se agradecen. Y entonces me llama Milton y me dice, mira, por lo menos oye lo que te va a decir Leonel, tú no pierdes nada, ven y siéntate un momento con él. Digo, bueno, está bien, yo voy a oír qué es lo que él va a decir. Y Leonel me ofreció
de todo. Pero también nacieron muchísimos artistas nuevos, porque a falta de panca, ¿sabe? Entonces se fueron muchos artistas, vamos a darle la oportunidad a mucha gente que tenía las puertas cerradas. Eso fue un éxito. O sea que Milton fue una de las figuras que también contribuyó a esa apertura que se dio en la televisión, porque el anillito que existía en ese momento no permitía que surgieran nuevas figuras. Y además fue el que hizo que el talento, en términos económicos, fuera mejor valorado. Con decirte de que yo ganaba en el show del mediodía como 5,000 pesos. Y Leonel me ofreció como 25 o 30. Y llamó delante de mí a la Idelca de los carros BM. Fulano va para allá, denle el carro que él quiera. Oye eso. Imagínate tú, ¿qué yo hago? ¿Qué yo digo? 5 veces lo que yo ganaba y un carro inmediatamente. Me lo llevé esa noche para mi casa. La guerra de la papeleta en sí duró alrededor de 2 años, nada más. Luego de ahí todo se calmó, básicamente, y todo el mundo tenía su programa establecido. Y los funcionamientos de los 2 programas del mediodía, que eran lo que realmente provocaron la guerra de la papeleta, que eran el Sabro Show y el Show del Mediodía, pues ya tenían un staff establecido. Por supuesto que creó enemigos en ese momento, enemigos que en su tiempo volvieron a ser amigos. Personas que se vieron sus intereses afectados por el hecho de que esa persona que no le pagaba casi dinero, pues tuvieron que pagarles dinero para que se quedaran y poder seguir produciendo una televisión de calidad. Después de la guerra de la papeleta, prácticamente siguió con el Sabro Show. Llegó un momento en el que medio estaba desanimado, un poco descontento con el manejo, con un director que habían puesto, porque realmente le están poniendo las cosas como medio en China. Mira, los programas cuando son ideados por tipos como Milton Peláez, que son personas muy inteligentes, muy preparadas y saben lo que hacen, normalmente se cierran por falta de apoyo económico. Es decir, quizá llega un momento en que el programa no se sostiene porque tiene que pagarle tanto a la televisora y tiene que pagarle una cantidad de dinero al talento artístico que tenía trabajando con él. Entonces, él empieza a alejarse mucho más y termina quedándose primero con El Patio de Medrano solamente, un programa de fin de semana, que él lo disfrutaba muchísimo, porque él, Medrano, es un personaje realmente que encarna a mi papá, o sea, emulando todas las cosas de mi abuelo, o sea, imitando las cosas que hacía mi abuelo. El Patio de Medrano consistía en hacer muchas críticas a través de ese encuentro que se hacía. Y además hacer música, pero sí él hacía muchas críticas a través, y nosotros le íbamos contestando, como por ejemplo, como si fuera una letanía. Y también ahí estaba mi compadre Borúa, que hacía también de ese personaje de la mujer, ellos dos en su mecedora, y era una cosa de morirse, ¿no? O sea. Y en ese momento era lo que realmente como lo que le venía a él, al corazón, porque le traía buenos recuerdos, porque realmente traía la música que adoraban sus papás, que era música vieja, los sones viejos, y lo hacía en un ambiente de amigos. Y era un programa bien ligero, donde se podía informar, donde se podía hablar de política, como hacían los viejos antes sus reuniones en sus casas. En una ocasión, Milton Peláez dijo en un círculo de amigos, y luego lo hizo público, de que se había cansado ya de los medios de comunicación, porque estaba penetrando mucha gente sin talento, gente sin capacidad, y que le estaba robando espacio a los verdaderos talentos. Él llegó en un momento en que comenzó a retirarse poco a poco de algunos programas. Recuerda que se retiró definitivamente del show del Milton Peláez y luego apareció esporádicamente en los programas de Freddy Brajóico. Las razones que él escribió en ese momento, pues todo el mundo entendió que eran esas. Pero otros decían que era que él ya
prefería dedicarse a los negocios, y no a los negocios televisivos, sino particulares, que no tuvieran nada que ver con el mundo del espectáculo, precisamente porque había tenido mala suerte con algunos socios en el mundo del espectáculo. Y se fue retirando poco a poco. Una pérdida sensible para la televisión dominicana y para el mundo del entretenimiento también. Yo pollo me da de manera contenta por la parte del cuando fue el estudio de grabación Alfredo George. Yo pollo me da de manera contenta por la parte del cuando fue el estudio de grabación Alfredo George. Él desde siempre bregaba con vehículos. Él compraba un vehículo, por ejemplo, yo recuerdo que están vendiendo un Mercedes-Benz, mira que están vendiendo un Mercedes-Benz en San Francisco de Macorís. ¿De qué año? De tal año. ¿Y en qué condiciones está? No, que está en buena condición. ¿Y cuánto que piden? Tanto. Arrancaba, pasa, y allá venía él con su Mercedes. Parte de, o sea, en el momento que él estaba haciendo televisión, que estaba también haciendo su negocio de su vehículo, porque él no se quedaba tranquilo, él hace unos cuantos negocios con René y le pone unos cuantos vehículos a René a vender y hace unas inversiones en el negocio de René, y viene el descalabro de René Fiallo específicamente, donde muchas personas quedaron estafadas. Pues René estuvo preso por eso, hubo acusaciones de ambas partes. Al final René salió de la cárcel y Milton no estuvo muy conforme, porque se hablaba de una gran cantidad de dinero. Mi papá, me acuerdo como ahora, fueron 11 millones de pesos que perdió en ese momento. Y eso fue muy fuerte para él, porque para él era el trabajo de prácticamente una vida. Si yo me imagino que a mí hoy en día o dentro de 5 años todo mi trabajo es como si nunca hubiese trabajado, si yo nunca hubiese tenido una base, yo creo que eso, muy poca gente se puede levantar de eso. Papi tenía una capacidad enorme de no darse por vencido. Y yo creo que lo que más demostró que él podía seguir adelante fue después de que él superó lo de René. Cuando él pudo, yo hasta un punto puedo decir que dejarlo atrás y perdonarlo. Yo te dijera que lo que más le gustaba a él, por lo que yo percibí desde joven, era su familia. Él era muy, muy familiar, no solamente con sus hijos, pero también, incluso como te digo, con nosotros, con sus amigos. Él estaba muy presente siempre y era muy leal. Yo puedo decir que Milton fue mi amigo. Primero y ante todo, era papá. Y después de ser papá, era artista, era comediante, era productor, era guionista, era, escritor de poemas, porque mi papá escribió muchos poemas también. Un día, inclusive, él me dijo a mí, Alberto, vamos para el gimnasio, porque íbamos para el gimnasio siempre juntos, le gustaba correr la máquina, dejó de ir al mirador, no sé por qué. Y él me dijo a mí, pero no nos vamos en el carro. Y yo, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, nos fuimos de la casa, vivíamos en Arroyondo Tercero, caminando. Y en la República de Colombia, él agarró y me dijo a mí, ¿tú tienes los 50 pesos de la merienda? Que yo sé que tú no te lo comes. Yo le dije, sí, él, pásame esos 50 pesos. Y nos montamos en una onza. Y eso fue un camino chulísimo. Milton, yo siempre lo recuerdo, él tenía una habitación muy grande, mucho más grande que esta sala. Y siempre que yo iba a su casa, él estaba acostado en la cama, en una habitación aclimatada, y tenía una televisión grande, pantalla gigante al frente, y una salita en la habitación. O sea, una habitación como habitación estar. Él parece, o por lo menos eso creo yo, que recibía todas las visitas ahí. Cuando yo
iba a su casa con mis padres, siempre me recuerdo que él estaba rodeado siempre de su familia. O sea, él siempre estaba en la cama con sus hijos. Mi papá y mi mamá, cada vez que tenían algún problema, el cupido, el que arreglaba la relación, era Milton. Nunca hablé del divorcio con Milton. Yo me divorcié y le dije que jamás íbamos a hablar. Y no hablamos nunca. De eso no. Hubo alguien que yo no sabía que estaba, mis hijas fueron las que se enteraron. Y yo siempre le había dicho, el día que tú me hagas algo, hazlo debajo de la tierra, porque yo no lo voy a aceptar. Que él pensaba, como a los hombres se le perdona, a la mayor parte de las mujeres, pensaba que eso iba a seguir, o sea, se iba a soltar en algún momento donde las cosas estuvieran más calmadas. Yo me levanté al otro día como a las 6:30 de la mañana, me fui donde un abogado y puse el divorcio. Ese hombre trató de arreglar las cosas, se trataron, pero hay veces que se puede, hay otras veces que no se puede. Se peleó por la custodia de mis hijos porque él me la quitó. O sea, aquí los jueces, muchos, no voy a decir todos, muchos cogen dinero. Y él le pagó al juez que nos hizo el divorcio y mis hijos me lo quitaron, en el cual yo tenía un niño síndrome de Down y un baby que yo me lo quería llevar para que estuviera conmigo, porque él tenía 9 años en ese entonces. Y me amarraron las manos. Pero yo en ningún momento, nunca le pedí un centavo a Milton porque yo tenía mi dinero. Yo nunca peleé por dinero con Milton. Milton no se volvía a casar. Milton, cuando subía a mi casa y yo estaba comiendo y lo invitaba a que se sentara a comer, una vez hasta se le salieron las lágrimas. Y mi esposo, José Antonio, le dijo, Milton, pero ven, siéntate aquí. Porque ahí habían las arepitas que yo le hacía, de yuca, o sea, había un conjunto. Yo lo cuidaba mucho a Milton. Milton era para mí todo. Yo lo puedo decir públicamente, y aún yo esté casada. Yo fui nunca Adolfina, a pesar de que él siempre me tenía en su boca. Yo era Milton. Yo lo que quería era siempre que Milton estuviera tranquilo y feliz y le protegía hasta el sueño. Uno de los rasgos característicos que siempre rondó la vida de Milton fue la cárcel, la justicia. Por ejemplo, en el caso de Leonel Almonte, quien fue quien le abrió la puerta a él en Raintel, pues todo el mundo conoce lo que ocurrió con Leonel Almonte, que fue sometido a la justicia por el desfalco bancario, Banco Universal. Luego el problema que tuvo con René Fiallo, que demandó a René Fiallo, fueron socios en un dealer. Y luego el caso de Plutarco González y su esposa, que lo que salió a relucir en la justicia era que ella era la subgerente de ese banco, la que llevaba las cuentas bancarias de Milton Peláez en ese banco. Como ella era la gerente del banco, ella autenticaba la firma, o sea, verificaba la firma, entregaba el dinero, le entregaba un cheque a mi papá de el dinero simulado de sus intereses, que era de su propio dinero que se lo estaba dando, porque ya ella había desaparecido una cantidad de dinero, unos 25 o 30 millones de pesos. Días en que mi papá estuvo fuera del país, retiraba una gran cantidad de dinero, retiraba entre 600 y 700 mil pesos. Y esa señora fue la persona que se robó todo ese dinero. Ese día iba él a probar, a estrenar un aparato, un escáner que había en Sanidad. Yo estaba en mi casa y un primo mío me llamó por teléfono y me dijo, Adolfina, Milton tuvo un accidente. Eran como las 9 de la mañana y nosotros lo estábamos esperando para hacerle una angiotomografía. Y Lil me dijo, yo lo voy a llamar porque él tiene que estar aquí a las 11 en punto porque la cita de él es para las 11 de la mañana. Y yo yo le dije, bueno, está bien, llámalo tú, yo voy a tratar de llamarlo como a las 9:30 si él no te responde el teléfono o algo por el estilo. Y dieron las
9:25, 9:30, y nos llamaron por teléfono, algo por el estilo. Y salimos huyendo, Lili y yo. Yo estaba... Por decirlo tú, porque él, cuando se presentaba en persona, por ejemplo, Cuquín, Milton o Cecilia García, él hacía muy bien su papel. Milton como artista, extraordinario. Un ser muy especial con muchas ideas. Muy especial y un hombre sumamente inteligente. De Milton yo aprendí en el tiempo que lo conocía cómo escribir perfectamente una parodia, sobre todo con esas denuncias sociales puestas en esas canciones. Creo que tomé de su técnica ese aspecto de cómo escribir buenas parodias. Milton aportó cantidad de riqueza a la televisión porque fue creador de muchísimos espacios, de muchísimos personajes y sobre todo un patrocinador de nuevos talentos. Él fue el protector, incluyéndome a mí, de muchísima gente. Si yo hubiese tenido, o sea, yo tengo el 30% del éxito que él tuvo, yo me conformo, yo estoy seguro que llego lejísimo. Óyeme, mi papá era un hombre con un talento fuerte, yo te digo que hasta él relajaba con todo, se podía sacarte un rima de todo, pasaba lo que sea y él sabía qué decirte. Si tú estabas triste, te sabía hacer reír en un minuto.